Buenos días a todos. Hoy en este día, por la mañana, estamos transmitiendo para hacer esta reflexión con ustedes, que trata sobre una ficción de Barrabás. Decimos que es una ficción porque la palabra de Dios no nos da detalles de todo lo que está pronunciado aquí en esta reflexión. Y esta reflexión parte de la imaginación de un escritor que plasmó en unas letras cómo sería el pensamiento y cómo habría transcurrido el día en que Barrabás fue exonerado de la culpa para que el Señor Jesús tomara su culpa en lugar de él. ¿Cómo serían sus pensamientos? ¿Cómo sería el diálogo con el carcelero que lo llevó a ser presentado ante el pretorio y todos los judíos que condenaron al Señor Jesús? Todos esos detalles no lo sabemos con exactitud, pero el autor hizo una buena interpretación de lo que pudo haber sucedido en la mente y en el corazón de cada uno de los protagonistas que se encontraron ahí. Y esta información la encontré en un folleto, un tratado que me entregaron en mis manos hace 2 años. Saliendo de mi trabajo, una persona extendió su mano y me entregó este tratado, de esos folletos que entregan para invitar a conocer al Señor Jesús. Lo tomé sin duda, y al momento de estar leyendo los detalles de este folleto, me cautivó muchísimo el contenido de ese folleto. Y por eso quise ponerlo en audio y ahora lo comparto con ustedes con todo gusto. Muchas gracias por su atención y pónganse cómodos para escuchar este contenido tan valioso para seguirnos apasionando por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos atención. Era de noche. Había transcurrido otro día y reinaba el silencio. Pero, ¿qué importaba? En el húmedo calabozo donde yacía Barrabás era siempre de noche. De vez en cuando, el sol conseguía penetrar la negrura que imperaba bajo la superficie de la tierra. Pero ni aun entonces se podía llamarse luz. Solo estaba un poco menos oscuro por un momento. Sin embargo, había una diferencia, pues aquella noche era fatal para el criminal que aguardaba la ejecución de su terrible sentencia. Era para él la última noche en el mundo y Barrabás lo sabía bien. Su carrera terminaba. Había cometido su último crimen. Allá, en el rincón más oscuro, Barrabás estaba echado y hundido en sus pensamientos. Unas horas más y todo habría terminado. ¿Sería cierto? Por la mañana se escucharían los pasos del centinela que lo conduciría a su muerte. Vendría por el pasillo. Pero cesarían los pasos al detenerse ante su celda. La gran llave crujía en la cerradura y habría ruidos de hierro herrumbrado al moverse el pestillo. Entonces la pesada puerta se abriría lentamente y él sería arrastrado afuera, llevado a ese lugar de muerte y clavado en la cruz, donde durante horas y horas sufriría la más insoportable agonía, la agonía que sólo el ingenio romano había podido perfeccionar, expuesto a la vista de una soldadesca indiferente, de un populacho curioso. Es que debía pagar la pena por sus crímenes. Ya en la mañana siguiente, oyó en el pasillo los pasos del carcelero. Los demás ruidos se fueron sucediendo, tal como lo había vivido horriblemente en su imaginación.
La llave giró en la cerradura, el pestillo se corrió y la gran puerta se abrió. Barrabás seguía echado en su oscuro rincón, igual que antes, esperando que se cumpliera su destino. Sin embargo, sus tristes cavilaciones de la noche anterior sufrieron un cambio inesperado. Barrabás, ¿has oído las buenas noticias? Era la voz jubilosa y enérgica del carcelero. ¿Buenas noticias? ¿Para quién?, respondió el condenado en tono amargo. Sé que hoy es el día de mi ejecución y que has venido a llevarme para ser crucificado. Y mientras hablaba, se apretaba contra la pared húmeda y fría. ¿No lo sabes?, preguntó el carcelero en el mismo tono de triunfo. Escucha, Barrabás, es probable que alguien muera en tu lugar. ¿Alguien muera en mi lugar?, exclamó. ¿Qué quieres decir? Ven conmigo y te lo mostraré. Salieron por la puerta, atravesaron el pasillo, pasaron muchas celdas hasta la calle y caminaron hasta llegar al pretorio. Una gran multitud estaba reunida en ese lugar. Hombres y mujeres gritaban enfurecidos: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Barrabás sintió que la sangre se le helaba. Se había burlado muchas veces de la justicia de los romanos. Ahora se encontraba bajo su poder. Sabía que nadie lo podía librar de morir en la forma más vergonzosa que los romanos habían inventado, la crucifixión. Barrabás, que tantas veces había desafiado la muerte, ahora tenía miedo de ella. Ser presentado ante aquella multitud, ante la mirada acusadora y vengativa de muchos a quienes él había hecho daño, pidiendo se les hiciera justicia. Le hacían presa de un temor y temblor que se manifestaba en todo su cuerpo. Sus ojos solo contemplaban el suelo y una que otra vez al soldado romano que lo conducía. Mientras tanto, la multitud seguía gritando: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Al momento de ser presentado como el malhechor condenado a muerte, Pilato y los sacerdotes trajeron a Jesús ante la multitud, la que al verle gritó con más fuerza: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato hizo una seña de silencio y dijo: Vosotros sabéis que el día de la fiesta se os suelta un preso. ¿A quién queréis que os suelte? La vida de Barrabás pendía solo de un hilo. Grande fue su asombro cuando la multitud gritó: ¡Suelta a Barrabás! Y a éste crucifica. En ese momento, Barrabás recordó las palabras del carcelero: es probable que alguien muera en tu lugar. En igualdad de circunstancias, solo que en sentido espiritual, se encuentra todo hombre en este mundo. La Biblia dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Los hombres aún están perdidos porque han pecado contra Dios. Yo he pecado, usted ha pecado, toda la humanidad ha pecado. ¿Cuál es la suerte de los pecadores? La paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte es, por lo tanto, el resultado del pecado. Mas no me refiero a la muerte del cuerpo, sino a la muerte del alma. No a la primera muerte, sino a la muerte segunda. ¿Qué podría ser peor que la muerte eterna? Lo terrible de la muerte física es que va seguida de un juicio del que es imposible escapar. Está establecida a los hombres que mueren una vez y después el juicio.
Llegará el día en que todo hombre que no tenga a Cristo tendrá que encontrarse con Dios. Tarde o temprano debe haber un juicio presidido por Jesucristo mismo, que hoy se ofrece como Salvador. Si los hombres no lo reciben como tal, se verán obligados a comparecer ante Él como juez. ¿Y quién o qué podrá salvarle? ¿Las buenas obras? Las buenas obras no pueden salvar jamás. La Sagrada Escritura dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si las obras pudieran salvar, tendría usted el derecho de enorgullecerse. La verdad es que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. El hombre nunca podrá ser su propio salvador. La salvación es un don de Dios, un don que no puede ganarse. La salvación no se merece ni se logra a fuerza de trabajo. La salvación es un regalo y lo único que cabe hacer es recibirla y dar gracias. Es gratuita, pero tuvo un gran costo. El alto precio ya ha sido pagado. Dios dio a su Hijo unigénito. Jesús vertió la sangre de su vida en la cruz del Calvario, llevando la penalidad del pecado, la muerte. Jesús dio su vida, hizo una expiación plena y completa que satisfizo la justicia divina y suplió las necesidades del hombre. Jesús lo pagó todo. Por lo tanto, si recibe la salvación de Dios como un regalo y a Jesucristo como Salvador, será salvo. El don de Dios es vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La elección es suya y tiene que optar por una de ellas. Es la perdición o la salvación. Puede aceptar o rechazar, pero no puede permanecer neutral. ¿Cuál elegirá? La respuesta usted la tiene. Entonces, decídase, y decídase ahora. Mañana puede ser tarde. Y aquí, ahora el tiempo aceptable. Y aquí, el día de salvación. Nos quedamos con esta reflexión para expresar el gran significado que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para entregar su vida en favor de nosotros y ser favorecidos, así como Barrabás fue favorecido, sustituyendo al Señor Jesucristo la condena de este criminal y la pena de muerte. El Señor Jesús no tuvo ni la menor duda de pagar ese precio, porque lo hizo no solo por este criminal, por Barrabás, lo hizo por usted y por mí, lo hizo por toda la humanidad. Por eso el Señor es digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Gracias a Dios por este gran sacrificio y este regalo que nos ha dado, la salvación a un muy alto precio. Hoy por la tarde tenemos la otra reflexión tan importante, el momento íntimo del Señor, en el que al estar clavado en la cruz pronunció las 7 palabras. Así es que hoy por la tarde los esperamos para deleitarnos más con esta reflexión tan importante y seguir apasionándonos, viviendo muy de cerca la pasión de nuestro Señor Jesucristo en esta Semana Santa. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga abundantemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.